Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy trabajaremos en el concepto de mínimo común múltiplo o múltiplo común menor. Bien, antes de abordar este tema, recordaremos el concepto de múltiplo de un número y vamos a decir que es un número que contiene otro varias veces y lo hace de forma exacta. Veamos un ejemplo y otra forma de poder encontrar el conjunto de múltiplos de un número. Por ejemplo, si quiero encontrar los múltiplos de 2, que los indico con 2 y un puntito arriba, o la m y el 2 entre paréntesis. Bueno, si voy a encontrar el conjunto de múltiplos de 2, puedo observar que es un conjunto de números. Al ser un conjunto de números lo indico entre llaves y va a estar formado por varios elementos, los cuales los obtengo luego de multiplicar este 2 por todos los números naturales. O sea que el 2 lo voy a multiplicar por 1, me da 2, luego lo voy a multiplicar por 2, me da 4, luego lo voy a multiplicar por 3, 6, luego lo multiplico por 4, etc. ¿Sí? Por lo tanto, ahí puedo observar que los múltiplos de 2 forman el conjunto de los números pares. Puedo, a partir de la definición que di recién también, puedo decir que el 8 es múltiplo de 2 porque lo contiene una determinada cantidad de veces, ¿sí? En forma exacta. Por ejemplo, los múltiplos de 4, nuevamente es un conjunto, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, etc. O sea que también tengo un conjunto infinito de números. Bien, visto el concepto de múltiplo de un número, vamos a hablar del mínimo común múltiplo y lo veremos de dos formas. Primero, de una forma larga, que es la forma tradicional como se da en la primaria, en la escuela primaria o en muchas escuelas primarias, y luego lo veremos de forma corta. Bien, por ejemplo, quiero hallar el mínimo común múltiplo entre 3 y 4, ¿sí? Se indica de esta forma, MCM, paréntesis 3, punto y coma 4, paréntesis igual. Y lo que voy a hacer, si quiero encontrar el mínimo común múltiplo entre estos dos números, voy a hallar los múltiplos de los dos números. O sea que primero voy a hallar los múltiplos de 3, ¿sí? Ya sabemos cómo encontrarlos, ¿de acuerdo? En función de lo que vimos anteriormente. Y los múltiplos de 4, que están indicados allí. Vamos a indicar algunos nada más, ¿sí? Pero sabemos que son conjuntos infinitos. Bien, lo que tengo que encontrar yo entre los múltiplos, que son estos y estos otros, ¿cuáles son comunes? Y de los comunes, ¿cuál es el menor? O sea, comunes, ¿qué significa? Que se repiten en un conjunto y en otro. Y de los que se repiten, ¿cuál es el más chico? ¿Cuál es el menor? Entonces, si yo puedo observar acá y voy comparando, encuentro el 12. El 12 se repite, entonces el 12 lo marco. ¿De acuerdo? Si sigo observando, voy a encontrar aquí el 24. El 24 también se repite. Y voy a encontrar varios números hacia la derecha en ambos conjuntos. En realidad infinitos también. Pero ¿cuál es el menor que se repite? ¿Sí? Es el 12. Por lo tanto, de todos los múltiplos comunes, el menor es el 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 3 y 4 es 12. Esta forma larga que se dice, podemos observar que es bastante sencilla, pero en otros casos se me puede complicar cuando trabajo con números más grandes. Veamos otro método. Bien, la forma corta, y vamos a hallar también el mínimo con múltiplo entre 3 y 4, vamos a recordar primero cuáles eran los números primos. Eran aquellos que eran divisibles por sí mismos y por 1. O sea que los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etc. Con que recordemos los primeros ya es suficiente. Para hallar el mínimo común múltiplo entre 3 y 4, lo primero que voy a hacer es colocar el 3 y el 4 separados a una distancia prudencial y voy a trazar un segmento vertical, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a observar es observar los números primos y cuál es el menor. Primero observo que está el 2, luego el 3, luego el 5, luego el 7. Bien, entre el 3 y el 4 de estos dos números, ¿alguno es divisible por 2, que es el primer número primo? Sí, el 4 es divisible por 2. Entonces, pongo el 2. Este primo. Acá voy a poner todos números primos. Entonces, nuevamente, observo entre el 3 y el 4, ¿alguno es divisible por 2? Que es el primer número primo, sí, el 4 es divisible por 2, entonces coloco. Y ahora divido si puedo.
cuyo resto me dé un número exacto. ¿El 3 lo puedo dividir por 2? No, entonces lo copio o lo bajo tal cual está. ¿El 4 lo puedo dividir por 2? Sí, 4 dividido 2, ¿cuánto es? 2. Bien, coloco el 2 ahí. Bien, ahora entre estos dos números, ¿alguno es divisible por 2, que es el primer primo? Sí, entonces coloco el 2. Y hago nuevamente la división. ¿3 dividido 2 puedo? No, no puedo. Entonces vuelvo a copiar el 3 como estaba. 2 dividido 2. ¿Puedo dividir 2 dividido 2? Sí, ¿cuánto es 2 dividido 2? 1. Bien, ahí cierro mi primer columna. Tengo que esperar que tener en ambas columnas terminar en 1. Bien, de estos dos números, ¿alguno es divisible por 2? No, no es ninguno divisible por 2. Entonces, como no hay más números divisibles por 2, miro el primo siguiente. ¿Cuál es el que sigue? El 3. De estos dos números, ¿hay alguno que sea divisible por 3? Sí, el 3. Entonces coloco el 3. Y hago 3 dividido 3, 1. Listo, me dio 1, entonces cierro. Bien, dados estos números, los multiplico entre sí. 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4, por 3, 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 3 y 4 es 12, como vimos en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior lo pudimos hallar rápidamente el 12, a lo mejor un poquito de forma menos compleja que acá, pero reitero, es conveniente aprender este método para cuando tengamos números más grandes o mayor cantidad de números. Veamos otro ejemplo, entre 6 y 8. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir el 6, el 8, un segmento vertical y observo. Entre los dos números que tengo, entre el 6 y el 8, ¿hay alguno que sea divisible por el primer primo, o sea, por 2? Sí, en este caso los 2. Entonces voy a colocar el 2. 6 dividido 2, 3. 8 dividido 2, 4. Bien. Ahora observo, entre estos dos números, ¿alguno es divisible por 2? Sí, el 4. Entonces coloco el 2. 4 dividido 2, perdón, 3 dividido 2, no lo puedo dividir, por lo tanto coloco 3. 4 dividido 2, 2. Entre estos dos números, ¿alguno es divisible por 2? Sí, ese 2. Entonces nuevamente coloco el 2. Recordemos que acá hay números primos nada más. 3 dividido 2, ¿puedo dividirlo? No. Entonces bajo el 3. 2 dividido 2, 1. Bien, ya terminé esta columna. ¿Puedo observar que entre el 3 y el 1 hay alguno que sea divisible por 2? No. Entonces miro el primo siguiente. ¿Cuál es el primo siguiente? El 3. ¿Sí? Entonces coloco el 3. ¿De alguno de estos dos es divisible por 3? Sí. Entonces lo coloco. 3 dividido 3, 1. Como ya tengo unos, en cada columna ya cierro. Luego multiplico. 2 por 2 por 2 por 3. Multiplico todos los números que tengo en esta columna. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Y puedo observar entonces que el mínimo común múltiplo entre 6 y 8 es 24. Siempre los mínimos comunes múltiplos son iguales o mayores que los números dados. Bien, espero haber sido claro con el desarrollo de este tema. En un video próximo veremos con 3 números y ejercicios un poquito más complicados. Cualquier duda que tengas puedes expresarte en los comentarios. Y bueno, gracias por quedarte a verlo.